Bienvenidos a nuestro canal El Tributarista, un canal enfocado con fines educativos, profesionales y empresariales, donde abordaremos diferentes temas tributarios relacionados con la aplicación de impuestos en El Salvador. Te presentamos a nuestro anfitrión, el licenciado Guillermo Romero. Bienvenidos a mi canal El Tributarista. Te saluda Guillermo Romero, tu anfitrión en materia de impuestos. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante, que es las penalidades contractuales. Las penalidades contractuales establecidas ya en la ley de renta, cómo se tratan, cuál es la vinculación que existe con el hecho generador del ingreso, si realmente han contribuido a la generación de las rentas gravadas o al mantenimiento de su fuente. Y para eso vamos directamente a lo que establece ya el artículo 29A, numeral 11 y 20 de la ley del impuesto sobre la renta. Dicho artículo dice lo siguiente, dice que los costos y gastos no deducibles del artículo 29A no se emitirán como erogaciones deducibles de la renta obtenida los siguientes. Numeral 11 dice cualquier otro gasto o erogación no especificada en este artículo que no sea indispensable para la producción de la renta computable o la conservación de su fuente. Eso es lo que dice el numeral 11. Muy interesante porque ya no está enmarcando si el gasto está influyendo o no en la generación de mi renta gravada o el mantenimiento de mi fuente. En pocas palabras me está diciendo que aunque yo lo tenga documentado con un comprobante de crédito fiscal, con una factura o con un contrato y cumpla con todas las formalidades del artículo 114 y ahora del artículo 119 A, B, C, D, E, F de la normativa tributaria de documentos tributarios electrónicos, aunque yo tenga todos esos cumplimientos, pero no puedo demostrar que ese gasto fue útil y necesario para el mantenimiento de la fuente generadora de ingresos, no va a ser deducible, en pocas palabras. Y el numeral 20 me dice que las deducciones que no se encuentran estipuladas expresamente en esta ley, y en este caso las penalidades no se encuentran estipuladas expresamente en la ley del impuesto sobre la renta. Por lo tanto, es indispensable que revisemos bien cuando firmemos un contrato, porque cuando se firma un contrato, tú como deudor y el otro como acreedor, digamos, de las estipulaciones establecidas y de las condiciones establecidas en el contrato, es necesario revisar cuáles son los compromisos y qué penalidades hay si yo no cumplo con ciertos requisitos establecidos ya en dicho documento. Es más, te menciono lo siguiente. El Código Civil nuestro establece en el artículo 1406, dice lo siguiente: la cláusula penal es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar la obligación principal o de retardar su ejecución. O sea que el 1406 del Código Civil ya nos establece en qué consisten las penalidades, o sea, en dejar de hacer, en una negligencia o en cometer un error en materia contractual. Y sigue el 1406 y hoy vamos al 1416 del Código Civil y nos dice: todo contrato legalmente celebrado es obligatorio para los contratantes y solo cesan sus efectos entre las partes por el consentimiento mutuo de estas o por causas legales. Interesante porque ya el Código Civil nos está definiendo cuáles son las formas en que yo voy a hacer mis contratos, y eso también lo marca el artículo 17 del Código Tributario, donde dice que hay libre contratación, de que los contribuyentes pueden tener diferentes tipos de contratos, pero siempre y cuando esos contratos debo de llevarlos a la esfera del ambiente tributario. Y en el artículo 1418 siempre del Código Civil de El Salvador establece lo siguiente: el deudor no es responsable sino de la culpa lata en los contratos que por su naturaleza son útiles al acreedor. Es responsable de la leve en los contratos que se hacen para beneficio recíproco de las partes y de la levísima en los contratos que el deudor es el único que reporta beneficio. ¿En qué consiste la culpa lata? Consiste en que de una forma negligente yo no cumplí con lo establecido en el contrato, o de una forma deliberada simplemente dejé hacer las cosas, no las hice conforme a lo que establecido en el contrato, y por lo tanto me cae una penalidad por negligencia, por condiciones atribuibles prácticamente a la operación mía y no de la persona que está supliendo o del proveedor con el cual yo he celebrado dicho contrato.
Así las cosas, nos adentramos ya al mundo puramente de la parte tributaria. Te definí lo que era la penalidad, hoy te defino ya qué consisten las penalidades, cómo lo mira la Administración Tributaria, cómo lo mira el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y Aduanas, y para eso te voy a mencionar una sentencia, una resolución del Tribunal de Apelaciones, el incidente R14-05018-T del 23 de noviembre del 2017. Esta sentencia se trata de una penalidad que la apelante, en este caso, estableció, ¿verdad? O dijo de que no era una penalidad, sino que era una devolución, un resarcimiento de dicha condición contractual. Sin embargo, la Administración Tributaria, a través de su informe de auditoría, documenta lo siguiente y dice: respecto de la objeción a gastos de operación por penalización de incumplimiento del contrato, y habla de un concepto que se llama clawback, no sé si lo estoy pronunciando bien, ¿verdad? El clawback dice que la recurrente social sobre esta objeción en el escrito presentado en fecha 11 de julio del 2014 alegó, en síntesis, que esta parte de ese clawback, que era el resarcimiento de una devolución realizada a su proveedor por no cumplir con determinadas condiciones contractuales, era un gasto útil y necesario para la generación de ingresos o el mantenimiento de su fuente. Sin embargo, sigue diciendo la Administración Tributaria que este gasto, que es una penalidad establecida en dicho contrato, no está adherido o no cumple con lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. La auditoría y establece también que no cumple con lo establecido del 29A, numeral 20 de dicho cuerpo legal. Así las cosas, si traducimos el término clawback al idioma español, significa recuperación retroactiva, lo cual viene a ser que la apelante recupera o la apelante tiene que pagar, ¿verdad?, parte de las comisiones que ella ha recibido de su proveedor, descuentos proporcionados a la subrepresentada por aquellas activaciones de kit prepago que en el lapso de 90 días no tuvieron recargas. Aquí estamos hablando prácticamente de la actividad de telefonía celular, es decir, entre un proveedor de telefonía celular y un distribuidor o un mayorista que ellos tienen, el cual le dan determinados kits para vender o determinados activos para vender, y ya establecen que en el término de 90 días tienen que cumplir con ciertas cláusulas de venta, y si no cumplís, prácticamente toda la comisión que yo te otorgué o que yo te pagué, ¿verdad?, por esa venta que te realicé anticipada, pues me tenés que resarcir, ¿verdad?, el daño por no cumplir con dicha condición contractual. Ahora bien, el Tribunal de Apelaciones entra ya en la parte medular respecto de ese contrato de las penalidades. Y en el incidente R14-05-018T, te lo repito, del 23 de noviembre del 2017, dice el Tribunal de Apelaciones que la base legal citada por la auditoría en su informe de fecha X establece el artículo 29A, numeral 20 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces ya nos enmarca que ese gasto, esa penalidad, no está contemplado como un gasto deducible para efectos del impuesto sobre la renta. Es decir, nos enmarca en que no puede ser deducido porque no contribuye, no tiene incidencia en la generación de la renta gravada o el mantenimiento de su fuente. Por lo tanto, dice que el clawback se origina en la compra de teléfonos de kit que van destinados al inventario de la empresa en ese momento del apelante, y dice que en esa parte el contrato establece que se le da un descuento, ¿verdad?, por esa compra al apelante del 16%, como una comisión o como un descuento, como lo queramos llamar, siempre y cuando cumpla con el proceso o cumpla con las condiciones establecidas en dicho contrato, que él tiene que vender cierta cantidad de esos productos en el término de 90 días. Interesante, porque aquí empezamos a ver la relación contractual establecida ya en el artículo 17 del Código Tributario y lo que establece la Ley de Renta en cuanto a la deducción de dicho gasto, si es deducible o no es deducible dicha devolución o dicho pago que ellos tienen que resarcir al proveedor por no cumplir con lo establecido en dicho contrato. Hacemos una pausa en el video y quiero mencionarte que me puedes seguir en mi página web eltributaristax.com,
donde hay una gama de servicios en los cuales yo puedo contribuir a la generación, ¿verdad? O al incremento de tus negocios, aclararte dudas respecto a la aplicación de los impuestos. Tenemos la pregunta básica, tenemos la pregunta avanzada, donde yo ya te relaciono la parte legal con ejemplos claros, la pregunta premium, donde te relaciono prácticamente la parte legal de la pregunta que tú me haces, los criterios de la administración tributaria, las sentencias del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y Aduanas. En fin, es una página en la cual vamos a interactuar y te voy a llevar al mundo de los impuestos, te voy a facilitar la vida, porque muchas veces la gente no se quiere meter en el tema de los impuestos, no quiere complicarse, y esa es mi forma. O sea, no quiero que tú te compliques la vida, quiero solucionarte tus problemas para que no en el futuro Hacienda no tenga nada que decirte y asesorarte de acuerdo a lo establecido en la normativa legal. Bendiciones para todos. Seguimos hablando sobre el mundo fascinante de los impuestos y cómo los criterios en materia tributaria se enmarcan dentro de las realidades económicas de los contribuyentes. Y esta es una realidad que ocurre prácticamente en todo el ambiente empresarial. O sea, el hecho de firmar contratos de distribución, formar contratos exclusivos de distribuir determinados productos o el uso de marcas, también lleva consigo dentro de las condiciones contractuales penalidades. Y al respecto, la sentencia del Tribunal de Apelaciones sigue mencionando del concepto del clawback lo siguiente. Dice que la Dirección General en su informe justificativo de fecha tal manifestó lo siguiente sobre el gasto del clawback. Corresponde a una penalidad por parte que, de acuerdo al artículo 17 del Código Tributario, los convenios entre los contribuyentes y los particulares con quien contraten y los que estos pacten no son oponibles contra el fisco. Es decir, que puede haber cualquier contrato entre un contribuyente y otro contribuyente o un conglomerado de empresas bajo la misma sombrilla de un contrato en el cual ya se establecen las condiciones y las obligaciones para cada uno de ellos. El legislador fue sabio en establecer en el artículo 17 del Código que hay una libre contratación en ese aspecto. La apelante dice no puede alegar que por existir un convenio o contrato con la sociedad, ella de forma antojadiza se va a deducir un gasto solo porque no cumplió con sus metas de venta. Mire qué interesante lo que la administración le dice. Mira, el hecho de que no hayas cumplido con tus metas de ventas, ahora vengas a resarcir, ¿verdad?, el daño a tu proveedor mediante una penalidad y que la administración tributaria cargue con ese gasto. Entonces ya el legislador establece que la penalidad no está sujeta a ser deducible para efectos tributarios según esta sentencia del Tribunal de Apelaciones. Dicha situación se constituye un riesgo empresarial que esta administración tributaria no está obligada a acarrear con ello. Mire la administración hasta donde llegó a decirle al contribuyente, mira, podés perder, poder resarcirle el daño a tu proveedor porque no cumpliste con las metas de venta, porque no estableciste bien tus parámetros o porque tus ejecutivos de ventas no realizaron bien su labor. O sea, a nosotros como administración tributaria no nos interesa porque esa penalidad no se considera como un gasto deducible para efectos del impuesto sobre la renta. Así las cosas, seguimos abordando siempre el tema de la sentencia del tribunal o la resolución del tribunal, y dice que conforme al anterior, este tribunal, del análisis hecho al contrato y a los anexos proporcionados suscritos entre el apelante y la sociedad proveedora, denominados acuerdos de comercialización y activación, establece que dentro de los conceptos se define la parte del clawback, y en la definición del contrato celebrado entre ambas partes dice que es una penalidad cobrada equivalente a subsidios, porcentajes de descuento en productos de prepago y comisiones pagadas por intermediación en la venta del servicio postpago. O sea, estamos hablando prácticamente de la actividad de la telefonía celular, porque ahí estamos prácticamente adentrándonos en las condiciones contractuales entre el proveedor y el distribuidor de todos estos kits o todos estos teléfonos de postpago, prepago o recargas o venta de algunos productos o algunos bienes. Entonces ya los acuerdos celebrados entre ambas partes, el tribunal los establece, los analiza y dice que esa es una penalidad y así está suscrito en dicho contrato. Por lo tanto,
En esta materia dice, el presente acuerdo de comercialización tendrá un plazo de 1 año, contados a partir de la fecha de la firma del mismo, prorrogable por periodos iguales de forma automática. Por otro lado, en la cláusula quinta, fijación de precios y régimen de compensación económica, se establecen todas las condiciones sobre las cuales se va a operar en dicha materia. Seguimos comentando el tema de la sentencia que estamos abordando y que se vuelve cada vez más interesante porque muchas veces pasamos nosotros inadvertidos de cuáles son las condiciones contractuales, ya sea en los contratos comerciales, en los contratos de los préstamos, en los contratos del manejo de marcas, del manejo de patentes, en los pagos de regalías, que también son contratos en los cuales es necesario adentrarse porque hay penalidades para la parte que no los cumpla. Y dice, se establece que ambos contratantes expresamente reconocen que se va a fijar los precios del detalle de los productos, el régimen de descuento del público de los productos prepago, pospago y la programación de promociones y descuentos. Una forma interesante de ver, ¿verdad? Y que el tribunal está analizando en dichos contratos. Y además dice, asigna el comercializador que se establece el anexo 1 a la asignación y condiciones de la compra-venta de dichos productos. El tribunal se metió de lleno a conocer prácticamente las entrañas de esos documentos, analizó bien los contratos y llegó a establecer que si no había una oportunidad y no se cumplían con las metas establecidas en dicho contrato, dice que deberá pagar oportunamente las penalizaciones que establece el presente acuerdo y sus anexos. Interesante porque en esa materia ya el tribunal va definiendo y dice, de la lectura de los contratos y de las condiciones en las cuales ya hemos venido abordando en nuestra resolución, llegamos al punto de que si no se cumple con las metas establecidas, lo que va a ocurrir es una penalización, o sea, un pago al proveedor de dichos productos o de dichos servicios. Advirtiéndose finalmente en la cláusula 14ª penalidad lo siguiente: las penalidades a las que está sujeto el comercializador en virtud de la relación comercial surgida del acuerdo con las siguientes condiciones. Dice el anexo 4, políticas de clawback y subsidio. O sea, interesante porque ya el mismo contrato le dice, mira, el clawback es el resarcimiento por el no cumplir con tus metas. Y además se vuelve un subsidio, ¿verdad? Porque yo originalmente como proveedor te doy anticipadamente una comisión por ventas y si no cumplís, hoy tienes que tú resarcirme el daño mediante una penalidad establecida en dichos documentos. Y se establece que la penalidad relacionada a la no activación, mire qué importante esto, a la no activación de kits de prepago en un periodo de 90 días contados a partir de la fecha de la emisión de la factura de venta de kit de prepago por parte del apelante, se considera una falta grave. Es decir, una culpa lata en la cual por negligencia, por impericia o por todo lo que usted quiera, por alevosía o lo que usted quiera mencionar, ¿verdad? En eso no hubo un cumplimiento del contrato. Entonces, en esa materia, el tribunal sigue manifestando lo siguiente. Hechas las consideraciones anteriores, este tribunal, luego del análisis efectuado a las cláusulas del contrato, acuerdo de comercialización y activación, acuerdo número 3 y sus anexos, dice que la asignación y las condiciones de la compra-venta de productos de prepago, políticas de clawback y subsidios y la activación de servicios postpagos están enmarcadas dentro de todo el tema contractual ya anunciado y sobre el cual hemos venido comentando en este video. Antes escritos, advierte que la recurrente social para el ejercicio impositivo del año tal recibía una comisión por parte del apelante. O sea que ya en el contrato se estableció que ella agarraba determinado paquete, determinadas condiciones de prepago, pospago de telefonía celular, kit de telefonía celular o otro tipo de condiciones relacionadas con la actividad de la telefonía celular. Entonces ya quedaban establecidas una comisión que se pagaba, ¿verdad? En este caso al apelante. Así las cosas, en razón de los hechos antes expuestos, debe traerse a colación lo señalado en el artículo 29A, numeral 20, de la Ley del Impuesto sobre la Renta para el ejercicio impositivo antes señalado, que no se admitirán como agregaciones deducibles de la renta obtenida
las sanciones, las multas, los recargos, los intereses moratorios, cláusulas penales y otras penalidades establecidas en dicho contrato, semejantes a las establecidas en dicho contrato, que se paguen por vía judicial, convenio privado o cualquier otro medio de solución de conflictos. Se exceptúan de esta disposición las compensaciones o devoluciones efectivamente realizadas a clientes en cumplimiento con normativas establecidas por entes regulatorios. Es decir, en este caso, si alguien llegó a la DPC a poner una denuncia porque no se cumplió con los términos y condiciones del contrato y la DPC resuelve favorablemente a esta persona o a este contribuyente, entonces esas cláusulas no entran dentro de este contenido. O también aquellas compensaciones o devoluciones que sean producto del proceso de arbitraje, también no entran dentro de este contenido de una penalidad porque se fueron a un arbitraje y esas condiciones del arbitraje ya es un tema legal, ya es un tema de otra cancha, por decirlo de esa manera, en el cual en un arbitraje resuelve un juez o varios jueces si tengo la razón o no. Entonces el resarcimiento de ese daño no se considera como una penalidad o objeto de ser establecida o de ser fijada como un gasto no deducible para efectos del impuesto. Así las cosas, el tribunal sigue mencionando que los valores compensados o devueltos hubieran sido declarados como renta gravada por el sujeto pasivo que las pague. Interesante, porque en este caso, si él estableció esa figura, pues entonces en el caso del proveedor de los servicios, él tenía que haber declarado, ¿verdad?, esas devoluciones o esas penalidades como renta gravadas. Bien, y ya en la conclusión final, el Tribunal de Apelaciones establece lo siguiente en base al tema del concepto del clawback, que corresponde a penalidades. Considera que el gasto no es deducible para efectos del impuesto sobre la renta. Y menciona lo siguiente. De ahí que para este tribunal resulta claro que los gastos de operación deducidos por la contribuyente social registrados en la cuenta contable clawback, los cuales han sido documentados con comprobantes de crédito fiscal emitidos por la sociedad a la recurrente social en concepto de cargo por clawback, corresponde efectivamente a una penalización derivada del acuerdo de comercialización y activación ya referido, y en consecuencia no son deducibles del impuesto sobre la renta para el ejercicio impositivo fiscalizado, de conformidad con lo establecido en el artículo 29A, numeral 20 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no pudiendo ser catalogados tales montos como reintegros, tal como lo asevera la contribuyente en alzada, o sea, la apelante, ya que como antes se ha manifestado, dicha cláusula penal se volvió aplicable, es decir, el cobro vigente al suceder los hechos descritos en el referido acuerdo y sus respectivos anexos, en relación a los artículos 1406, 1416 y 1418 del Código Civil, donde habla de las penalidades, del resarcimiento del daño, y por esa razón el Tribunal de Apelaciones concluye que las penalidades en materias contractuales de las que estamos mencionando no se consideran gastos deducibles del impuesto sobre la renta, de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 y el artículo 29A, numeral 20 de dicho cuerpo legal. Así las cosas, espero haber llegado a la intimidad de tu hogar, a tu oficina. Sígueme en mi canal de YouTube como El Tributarista con X al final. Dale like ahí a la campanita si te ha gustado el contenido de este video. Suscríbete en mi canal, déjame tus comentarios ahí también. Y además escríbeme a mi correo eltributarista.com y ahí podré atenderte con todo el contenido, o si me quieres sugerir algún contenido en particular, con gusto lo podemos abordar. Bendiciones para todos.